Bien, amigos, seguimos por teléfono con Revista 110. Bien, el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República y ex ministro de Trabajo, alertó a los empleados suspendidos que superan las crisis que está dando, que superan las cifras que está dando el Ministerio de Trabajo. Por otra parte, el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, entregó 10,000 mascarillas y otros equipos de protección en San Francisco de Macorís para enfrentar la pandemia. Yo creo que esa era la vía, en vez de estar quejándose de que el gobierno no aceptaba donaciones. No sé de dónde lo sacaron, porque por una parte el candidato presidencial del PLD ha estado haciendo labores de ese tipo, y justamente en el día de ayer la Fundación Corripio entregó a la Pastoral Social de la Iglesia Católica, le entregó 50 millones de pesos dominicanos con una primera partida, y a Sedimat para que compren las mascarillas y los guantes que necesiten para equipar esa institución. De manera que no hay ninguna razón para estar quejándose si usted mismo puede ayudar. En el día de ayer murió el profesor de la UAS, Julio César Portalatín, de una afección pulmonar que parece o era muy parecida al COVID-19. Las aduanas donaron 80 tanques de 55 galones de alcohol a Salud Pública. No sabemos en qué condición se encontraba ese alcohol en la aduana, que ellos o lo compraron o lo tenían en depósito. Algo pasó que ellos tenían 80 tanques de 55 galones. Eso es 4,000 galones de alcohol etílico. La batalla diaria contra el coronavirus en América tuvo dos advertencias preocupantes de organismos internacionales. La Organización Panamericana de la Salud destacó que la crisis va a empeorar, y el BID señaló que la vulnerabilidad de la economía en la región será una de las principales víctimas de esa pandemia. La situación por el coronavirus va a escalar y empeorar a América Latina hasta llegar al pico de contagio, probablemente en 1 o 2 meses. Es bueno que se sepa que aquí en República Dominicana estamos advertidos. El gobernador del Banco Central y el presidente de la República, en todos sus discursos, siempre habló de 2 meses. 2 meses de divisas y 2 meses las medidas que la Secretaría de Trabajo y Hacienda van a ayudar a los trabajadores. Después de 2 meses, a Dios que reparta suerte. La directora del Plan Social, Iris Guava, dijo que en cada uno de los barrios y sectores del país, en horas de la madrugada, un equipo de colaboradores lleva casa por casa la alimentación, sin importar las vicisitudes que en ocasiones tienen que pasar para arribar a esos lugares, porque si lo pasan de día, hay problemas con los camiones. Ese plan social sigue entregando alimentos a familias dominicanas, a veces cocido y a veces crudo. Por otra parte, el Patronato Nacional de Ganaderos hizo un llamado al gobierno para que accione de inmediato contra los establecimientos comerciales que aumenten de manera no justificada los precios de los productos agropecuarios de primera necesidad. A través de un comunicado público, el presidente del patronato, René Columna, aseguró que en algunos rubros, como el pollo, la leche y la carne de cerdo, lo que se debe producir es una rebaja en los precios en vez de un aumento, debido a que el precio en granja y finca ha caído porque tienen demasiado existencia, un exceso de oferta, y los excesos de oferta producen necesariamente una caída de los precios. También los queseros están pidiendo la ayuda de agricultura porque tienen un problema que es como un embudo con el tema de los productores de leche, de los pequeños siempre le compraban, y ahora resulta que ellos no están produciendo y la gente han soltado el ganado
a que los becerros se beban la leche de la vaca. Los ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales del grupo G20 anunciaron ayer martes que diseñaron una hoja de ruta en los próximos 15 días para llevar a cabo las medidas acordadas por los líderes del mecanismo en la reunión del 26 de marzo. En un comunicado conjunto, al término de un encuentro virtual bajo la presidencia de turno de Arabia Saudita, los titulares de la economía y de los gobernadores se comprometieron a presentar un plan de acción para el COVID antes del 15 de abril. Bien, vamos a los amigos televidentes a ofrecerles una lista de personas conocidas que han fallecido. Falleció Rafael Francisco Bonelli Valle. Rafael Francisco Bonelli fue hijo del presidente Rafael Francisco Bonelli. Arlet Fernández, viuda del coronel Fernández Rodríguez, un héroe de la Revolución de Abril militar. Khalil H. y su esposa Elsie. Esas son personas que fallecieron en la crisis esta a partir del 21 de marzo. Jimmy Torres Dotel, coronel de la policía, mellizo de su hermano Torres Dotel. Una hermana de Sammy Sosa en San Pedro de Macorís. Miguel Ángel de Camps no murió de coronavirus, murió de una enfermedad que lo afectó durante varios años, hermano de Atuey. El manager de Fernando Villalona por muchos años, Luis Pérez, falleció en el exterior. Murió también el cantante típico El Cieguito de Nagua, falleció en la ciudad de Nueva York. Una de las primeras fallecidas fue la señora Jenny Polanco, diseñadora. En San Francisco de Macorís, una embarazada de 30 semanas, murió. Un artista conocido como Billy Bachata falleció. El periodista Ramón Lora murió. La primera médico que fallece es la doctora Mayra Zuro. Falleció la doctora Zuro de coronavirus. La madre de don Eligio Jaques, del ingeniero agrónomo Eligio Jaques, doña María Cruz Viuda Jaques. Y también falleció Julio César Portalatín. Personas que han sido afectadas pero que han curado, han mejorado o están estables. José Jacín Frappier, Josecito, nuestro primo, ya está casi de alta para irse a San Pedro. El doctor Antonio Cruz Jiminián. Antonio Cruz Jiminián no es que está curado, sino que ha ido evolucionando positivamente con un tratamiento que el director de CEDIMAC le ha impuesto y ha respondido al medicamento. Ya lo desconectaron del ventilador. Quiera Dios que siga progresando el doctor Cruz Jiminián. Está, por cierto, en un estado de mucho cuidado el político y artista del Hierro, el artístico de la Romana. Fue candidato a alcalde y perdió las elecciones. El artístico está internado, afectado de coronavirus. Ya se fue a su casa, lo anunció en el día de ayer, Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura. El doctor Reinaldo Pared sigue en Estados Unidos recibiendo tratamiento para un tumor en su esófago. No tiene que ver con coronavirus. Ha mejorado y está ya en su casa el alcalde electo y ex senador, ex secretario administrativo de la presidencia, el señor Siquio N.G. de la Rosa. Siquio es un dirigente del PRM que ganó las elecciones municipales. También nuestro querido amigo don Leo López está en un estado de cuidado.
y el señor Roberto Gerónimo. Esas personas están afectadas por o el coronavirus o por otra enfermedad. Bien, señores, vamos a recordar que unos amigos cumplen años hoy. Cumpleaños, aunque ustedes no lo crean, Khalil H. cumplió años. Varios, 2 o 3 días después de su muerte, Khalil H. cumplió años. También cumple años Juan Daniel Balcácer, amigo querido. Mi prima Daisy Rix Ángeles nació un 31 de enero. Santiago Lozano, Fernandito y Carolina Guisantes, Fernando y Carolina Guisantes Mufdi, hijo de Doris. A esas personas nacidas les deseamos salud y larga vida, y a los otros que terminen su recuperación. Seguimos también diciéndoles que aquí en la República Dominicana cada candidato, son 3 cosas de las que se habla: política, economía y la pandemia. Pero lo más importante es la pandemia. Ni la política ni la economía deben anteponerse a la enfermedad. El presidente Donald Trump anoche aprobó un fondo de $200 millones para establecer una plataforma que permita que todos los pacientes de Estados Unidos puedan llamar por teléfono a su médico y que su médico le dé la consulta por teléfono o por videoconferencia, de modo que el médico pueda cobrarle a la ARS la consulta. Eso hay que implementarlo. Eso no es fácil, porque eso implica identificación del paciente y facturación de la consulta. Pero con el video, pues hay muchas cosas, muchos procedimientos y muchas consultas que se pueden hacer. Es un gran avance en esta crisis y son de los beneficios que quizás se queden. Va a haber una gran cantidad de consultas que se van a poder hacer por teléfono. Es bueno que se sepa que la mayoría de las consultas telefónicas hoy no se cobran. Eso va a traer una carga grande para las ARS, pero eso es después. Ahora mismo lo que tenemos es la cobertura de todo el mundo a través de la llamada telefónica con cámara para que el médico pueda ver el paciente. El candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, sigue trabajando sin mucho movimiento, fumigando, repartiendo mascarillas, repartiendo guantes, y está trabajando sin entregarle los recursos a todas las instituciones del Estado, sino que algunas cosas las hace él por su cuenta. El empresario Pepín Corripio, la Fundación Corripio, la familia Corripio, dio un pago inicial de 50 millones de pesos directamente a la pastoral social de la iglesia y al centro Sedimat, que por cierto, él siempre ha ayudado a esas 2 instituciones. Ahora le hizo una ayuda adicional. Todo esto está bien, pero resulta que las elecciones municipales del pasado mes de febrero no expresaron 100% la realidad de esas votaciones, porque todo el mundo ya estaba alerta con el coronavirus. Mucha gente votó con mascarillas, se votó a 2 metros de distancia, pero aún así se votó y se logró un 45% de las votaciones, así que hubo una abstención de un 55%. Eso va a traer como consecuencia que los alcaldes y regidores electos hayan conocido o no sus protestas, los que perdieron,
el día 16 de abril, perdón, el 24 de abril, es decir, dentro de 23 días, van a tomar posesión aunque haya crisis. Se ponen la mascarilla los que ganaron y los que perdieron se ponen su mascarilla y le entregan los ayuntamientos a los que ganaron. No hay de otra, tienen que hacerlo. Ahora, el 17 de mayo hay elecciones y esas elecciones tienen 3 caminos, según la propuesta. Una, llevarlas a cabo el 17 de mayo, truene, llueva o vente. Todos los partidos están diciendo que eso es muy poco tiempo para unas elecciones presidenciales y de senadores y diputados. Todos están de acuerdo, pero ninguno está de acuerdo con que los que ganen en esas elecciones dejen de tomar posesión en agosto. ¿Cómo usted puede posponer las elecciones de mayo sin que choquen con la toma de posesión de agosto, aunque sea el otro día en elecciones? Para eso se necesita fijarle fecha a la suspensión. Si es en junio, pues en agosto. Si es en julio, pues en agosto. Si es en agosto, pues al otro día se toma posesión. Pero hay la posibilidad de una posposición de las dos cosas, tanto de las elecciones como de la entrega a los ganadores. ¿Qué quiero decir? Que posiblemente las elecciones no se puedan posponer con fecha, sino que se deje indefinido. Y de acuerdo a cómo evolucione la crisis, ¿qué parece? Que si seguimos el patrón de China y seguimos el patrón de Italia, en 2 meses y medio estaremos libres de la cuarentena, no del virus. Entonces, si eso ocurre en esas condiciones, la fecha se podría acomodar después que se decida cuándo terminó la cuarentena, porque en cuarentena no se puede votar. La otra solución es, como decíamos, indefinida, tanto las elecciones como la toma de posesión. Eso implicaría algo que ningún partido acepta, que Danilo Medina no se debe de quedar ni 5 minutos. No sé por qué, porque si eso ocurre, ¿cómo van a ser los senadores y los diputados? Van a tener que irse también el 16, si están propuestas las elecciones. Hay algunos que están hablando de poner al presidente de la Suprema, porque la Constitución vieja decía así, pero la de ahora dice, el presidente de la República, el vicepresidente, los senadores y los diputados tendrán que entregarle el poder al que la Junta Central Electoral clasifique como ganador en las elecciones. Si eso ocurre el 17 de mayo, en agosto eso ocurre. Pero yo me pregunto, si no ocurre, porque no se puede poner a nadie provisional, el presidente y los senadores y los diputados se quedarán en sus cargos hasta que surjan los ganadores. Eso es que está bien establecido. Por otra parte, esa toma de posesión de los síndicos es impostergable. Tienen que tomar posesión porque ellos ganaron, aunque sea en medio de la crisis. CONATRA, es el sindicato de transportadores de camiones y guagua, pide al gobierno que suspendan totalmente el transporte por vía terrestre. En Estados Unidos, en 3 días se duplicó la cifra de muertos. Miren, el sábado eran 2,000 y anoche eran 4,070. Eso es del sábado al miércoles. Estados Unidos estima, como lo dijo el presidente, entre 100 y 240,000 muertos durante esta crisis.
se estima que la crisis, ellos la han calculado hasta diciembre. Ellos les han pedido, y eso lo han desnaturalizado, que aquellos países que tengan votaciones de ultramar, oigan bien, aquellos países que votaciones en el ultramar, en el caso dominicano, los famosos diputados de ultramar, son los diputados que viven en Nueva York y Puerto Rico, que no pueden hacerlo presencial, que si lo hacen, que lo ideal sería suspenderlo, pero si lo hacen en territorio americano, deben hacerlo por vía de correo. Eso es lo que ellos no hablaron de las elecciones en los países, sino aquellos países que votan o que tienen mesas electorales en Estados Unidos. El 40% de los infectados en Estados Unidos y de los muertos están en la ciudad de Nueva York, donde caen como moscas. El hermano del gobernador está internado con coronavirus. Las Naciones Unidas dicen que el coronavirus es la crisis más seria que afecta a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros añadimos, no es así. Esta situación es inédita. ¿Por qué? Porque en el 1939 hasta 1945, la población mundial no pasó de los 2.500 millones de habitantes. Hoy, en casi 70, 80 años, tenemos que la población se ha triplicado en la República Dominicana. Hay en el mundo hay 7.000 millones y en República Dominicana hay 10 millones. Es decir, que se triplicó tanto aquí como en el mundo. De manera que la principal crisis que ha afectado al mundo es lo que estamos viviendo ahora. Es un sueño, ustedes no lo creen. Ustedes van a creer que todo el país está en su casa. Por primera vez en la historia, todo el mundo está en su casa. Y mientras tanto, andan buscando cura y andan buscando vacuna. La Fujifilm, una de las firmas más importantes de Japón, dice que inició un ensayo clínico, pero que eso tendrá que esperar hasta junio. En Italia, por suerte, ha seguido el mismo patrón de China y de Corea. Bajó la curva y se ha establecido. No es que ha bajado, pero ya se estabilizó. No está subiendo la enfermedad en Italia. Ojalá pase lo mismo en España y ojalá pase lo mismo en Estados Unidos. El doctor Fadul dice que la enfermedad no es el cólera. Cuando él habló, el doctor Ernesto Fadul, que es un personaje que mucha gente no toma en serio, cuando el cólera atacó a América, sobre todo el Perú, por los pescados, él dijo, eso no viene para acá. Cuando a la guerra de Medio Oriente dijo, eso no viene para acá. Y Saddam Hussein no recula. Cuando el cólera fue a Haití, dijo, eso no viene para acá. Y ahora dijo, eso puede que venga, pero estamos subestimando al sol y a los rayos ultravioletas del sol. Que utilicemos el sol como arma contra el coronavirus. Y cuando él habla hay que hacerle caso, porque Ernesto Fadul en medicina es una autoridad, sin ningún lugar a duda. El gobierno ayer dictó medidas nuevas. Ustedes van a escuchar en un rato a Gustavo Montalvo contarnos todas las medidas que se han tomado y se han aumentado. Ya se fue marzo, estamos en abril, tenemos que viene la Semana Santa, la iglesia suspendió todos los actos religiosos de el Domingo de Ramos
el Santo Entierro y la visita a los monumentos del jueves, viernes y sábado santo. Vamos a ver cómo viene un mes que, primero, es el mes más duro del coronavirus. Número 2, estamos en cuarentena. Número 3, vamos a estar en 24 días en toma de posesión de alcaldes y en menos de 60 días estaremos en elecciones generales. No sé cómo nos vamos a hacer y qué cosas de esas se van a suspender. El 19 de marzo, 19 de marzo, el Congreso aprobó el estado de excepción, que eran 25 días que se cumplen el 14 de abril. Es decir, 14 de abril, dentro de 13 días, se cumplirá el fin de la cuarentena y del estado de excepción. Pregunto, ¿va a seguir o se va a suspender el estado? Yo creo que hay que esperar todavía los 13 días que faltan. El 22 de febrero llegaron aquí en febrero un italiano y una dominicana que regresó de fuera. Esas dos personas tuvieron positivo y se piensa que ellos fue que comenzaron a contaminar. Eso no es así, porque una persona no contamina a tantas personas. Puede hacerlo, porque eso es un factor multiplicador, pero cargar el dado a esas dos personas es muy riesgoso. En medio de todo este lío, un personaje que hizo historia en este país, en la historia del narcotráfico, resulta que lo pusieron en libertad. Figueroa Agosto, puertorriqueño, conocido porque estaba condenado a 204 años por tráfico de drogas, por asesinato y por todas las acusaciones de felonía y etcétera, etcétera, que implican que a una persona la condenen a 204 años. Un buen día, unos señores se aparecieron en la cárcel con una orden de libertad, se llevaron a Figueroa Agosto. La orden de libertad dicen después que era falsa y le entregaron una identificación de una cédula dominicana, y ese señor, en vez de irse para Japón, para China o para una de las islas del Pacífico, se plantó en la capital dominicana, en Naco, a operar con todos los personajes políticos, militares, legisladores, fiscales, y se convirtió además en el chulo principal de las mujeres que se dedican a vivir de este tipo de hombres. Figueroa Agosto parece que se excedió en gastos y en un momento dado la Dirección Nacional de Control de Drogas lo apresó, pero él no había terminado la misión para que fue puesto aquí. Esa misión era identificar todos los sectores de la sociedad dominicana que tenían algún tipo de relación con el narcotráfico o el lavado. Cuando lo apresó Ramírez Ferreira, el señor embajador de Estados Unidos le pidió que lo pusiera en libertad. Operó un año más y al año, por la forma en que él estaba viviendo, una vida desenfrenada, en que mujer que le pasara por el lado le entregaba un paquete de dinero y tenía relaciones que hasta la grababa y la filmaba, porque el hombre parece que se puso loco. Le ordenaron que se entregue, pero él no lo hizo aquí. Él fue y se entregó en su cuartel general allá en Puerto Rico, donde sus compañeros lo recibieron y lo sometieron de nuevo a la justicia. Lo condenaron de nuevo en un nuevo juicio con colaboración. La semana pasada conocieron su caso y pusieron a Figueroa en libertad absoluta después de haber cometido, por las cosas que contó, se dice delación premiada. Ya él había hablado
y ya aquí se habían tomado medidas con la DEA de seguimiento de cuentas de personas y de cosas, que había más personas de las que todo el mundo se imaginaba. Figueroa Goto, pero ese asunto en Estados Unidos, a pesar de que él estaba acusado de asesinato, lo obviaron. En Estados Unidos todos lo negocian lo que no tiene sangre. No sabemos por qué. Casos como el de Odebrecht o el de los Tres Brazos, el procurador no gestiona que se conozcan mediante un acuerdo y que la gente de los Tres Brazos entregue los títulos y que el gobierno se los regale, se los venda o lo que sea a los tenedores, a los que ocuparon esas tierras, porque los que ocuparon las tierras son más delincuentes que los que le vendieron las tierras. Los que vendieron las tierras lo hicieron con una autorización de corte, no fue un acto escondido. De manera que es tiempo de negociar y que ellos entreguen esos títulos. Lo de Odebrecht, yo creo que toda esa gente de todos los partidos políticos, senadores, diputados, funcionarios, ministros, etcétera, deben de sentarse con el procurador y decir, mira, nosotros vamos a devolver esta cantidad de dinero. Y así ese caso se sobresee y nosotros descargamos esos tribunales, porque seguir con ese teatro de que cada media hora se suspenda, y ya llevamos aproximadamente 3 años en el cuento ese, y eso no echa para adelante. Yo creo que con la quiebra de Odebrecht, con la negación y con la terminación, de la planta de Catalina, yo creo que ya es hora de negociar ese asunto y de dejar toda esa gente tranquila. Eso entendemos nosotros. Los Tres Brazos y Odebrecht, el procurador debería de moverlo para que la justicia pueda, mediante acuerdos, resolver ese problema. Eso es parte de lo que está ocurriendo aquí. Nosotros quisiéramos a ustedes decirles que ayer pasó una noticia de las cosas que están pasando ahora. Uno de los médicos que está estudiando el caso del coronavirus en Rusia tuvo una reunión con el primer ministro, con el jefe del Estado de Rusia, con Vladimir Putin. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si Putin está contaminado? Putin además le ofreció a Trump ayuda y Trump la cogió. De manera que ya pasó marzo con los días desde el día 19 hasta el 31, que son 10 o 11 días, y nos falta ahora hasta el 14 de abril. Trate de quedarse para que no le dé ni gripe y se salve de esta, porque si no, usted podría ser parte de 850,000 casos de coronavirus que están diagnosticados en el mundo entero, de 42,000 muertos que hay ya en el mundo entero, de 180,000 casos positivos que hay en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y Florida, de 3,000 muertos que hay en Estados Unidos, de 80,000 casos con 76,000 recuperados y 3,000 muertos que ocurrieron en China. Todo eso hay que sopesarlo para que usted no le toque nada de esas cosas. De todas formas, hemos estado transmitiendo por Coral 39, gracias al grupo Corripio. Hemos estado transmitiendo por Carivisión y repitiendo en la noche estos programas. Ha sido muy accidentado porque nosotros no estábamos preparados para ello y porque nosotros no disponemos de los mecanismos que se necesitan para enfrentar una crisis de esta magnitud. No estamos preparados ni vamos a estar preparados. Quiera Dios que tengamos el menos impacto posible. Vamos a chocar. Vamos a ver si no nos perdemos, si no perdemos la vida. Hasta aquí
las informaciones y los comentarios nuestros. Lo invitamos esta noche a que vean Carivisión en el 39 y en el 8. Adelante, Kelvin Trejo.